Recibí una llamada y me dijeron que mi padrastro estaba en el hospital y le quedaban un par de días de vida. Suspiré aliviada. El teléfono sonó un sábado por la mañana, cuando todavía estaba en la cama. Era un número desconocido, solo cifras, frías y rectas, como un anuncio de muerte. No contesté de inmediato. Simplemente miré la pantalla, hasta que la llamada cesó. Luego volvió a sonar. Y respondí, porque hay llamadas que no atiendes porque quieras, sino porque si no lo haces, se te quedan atrapadas en la cabeza. Usted es, la voz dudó, como si evitara pisar algo invisible, la hija de Andriy Vitalyovich. No respondí enseguida. La voz era de mujer, pero insegura. Como las enfermeras a las que les toca dar malas noticias. Él está en el hospital. Oncología. Etapa avanzada. Le quedan unos días. Me senté en la cama. Las sábanas se arrugaron debajo de mí como una postal que ha pasado demasiado tiempo en el bolsillo de un abrigo. Había una taza de té sin terminar en la mesa, menta, ahora ya fría. La ventana estaba entreabierta, pero el aire no era fresco. El otoño este año llegó sin aviso, como una mujer cansada que no quiere cambiar nada en una casa donde todo ya está roto. Agradecí, o dije algo parecido, y colgué. Lo extraño era que mi voz no tenía nada. Ni una grieta, ni una sorpresa. Como si todo esto, la llamada, la enfermedad, incluso el recuerdo de él, ya hubiese pasado y yo solo estuviera repitiendo un diálogo en un teatro vacío. Llevaba 11 años sin verlo. La última vez me dijo que no valía nada. Que alguien como yo nunca tendría un hogar propio. En aquel entonces aún creía que un hogar era lo que dejabas atrás, no lo que te quitaban. No supe de inmediato qué quería hacer. No era exactamente ir a verlo. Ni perdonarlo. Solo, saber si aún quedaba algo en mí que reaccionara ante él, como el cuerpo ante una vieja cicatriz cuando cambia el clima. Me levanté, preparé un nuevo té. Menta con manzanilla. Así lo hacía mamá cuando no podía hablar. Una parte de mí, todavía de 7 años, seguía creyendo que si bebías té caliente en silencio, todo acabaría pasando. Había olvidado muchas cosas. Pero no sus ojos. Siempre miraban a través de mí, como a través de una ventana que nadie piensa limpiar. Y cuando imaginé que estaba ahí, en una sala blanca, pálido, débil, quizá arrepentido, no sentí nada. Hasta que recordé cómo sonreía mientras mamá lloraba. Y me dije, vas a ir. No por él. Por ti. Para que esta llamada no se convierta en otra cosa que esconder bajo la almohada. Porque hay cosas que se hacen solo para dejar de temerles. Cuando tenía 7 años, el mundo era pequeño, 2 habitaciones, una cocina con las baldosas siempre frías, y mi madre. Mi padre había muerto el año anterior. Un accidente, decían. No recuerdo el accidente, pero sí recuerdo el silencio que vino después. Un silencio denso, como si la casa se hubiera llenado de polvo que nadie se atrevía a limpiar. Mi madre trabajaba mucho. Volvía con los pies hinchados y los ojos apagados. A veces se sentaba en el borde de mi cama y me acariciaba el cabello sin decir nada. Yo pensaba que eso era amor, el gesto cansado de alguien que apenas puede sostenerse. Una tarde, trajo a un hombre a casa. Lo presentó como un amigo. Se llamaba Andriy. Tenía la barba muy recortada, la camisa planchada, y hablaba con voz baja, como si tuviera miedo de romper algo. Yo lo miré desde la cocina mientras él le ofrecía a mamá una flor robada del jardín común. Ella rió. Hacía meses que no le escuchaba reír así. Al principio, fue amable conmigo. Me traía dulces. Me preguntaba por la escuela. Una vez me llevó al parque y me compró una manzana de caramelo. Yo no entendía del todo quién era, pero él parecía hacer sonreír a mamá, y eso bastaba. Con el tiempo, empezó a quedarse más noches. Luego se quedó del todo. Sus cosas aparecieron en el armario. Sus zapatos, junto a los de mamá, en la entrada. Yo escuchaba cómo hablaban bajito por la noche. Pensaba que eso era seguridad. Que todo, por fin, se estaba arreglando. Pero la voz baja empezó a cambiar.
a volverse cortante. La sonrisa desapareció. Recuerdo el primer grito. Yo estaba en mi cuarto, haciendo un dibujo. Mamá le había dicho algo, no sé qué, y él golpeó la mesa. El sonido fue seco, como si algo dentro de mí también se hubiera roto. Después, los dulces dejaron de llegar. Empezó a llamarme la niña. Ya no preguntaba por la escuela. Cuando me cruzaba, parecía molesto, como si yo interrumpiera algo importante solo por existir. A veces encontraba a mamá llorando en el baño. Decía que estaba cansada. Que el trabajo era duro. Yo sabía que mentía. Pero no sabía cómo ayudarla. Recuerdo haberle preguntado una vez si Andrí nos quería. Ella me miró y me acarició la mejilla. No respondió. Una noche escuché un golpe más fuerte que los otros. Me levanté, abrí la puerta, y lo vi. Él le gritaba a mamá. Ella se encogía contra la pared. Él levantó la mano y entonces ella me vio. Gritó mi nombre. Y él se detuvo. Esa fue la primera vez que tuve miedo de verdad. Después de aquella noche, algo se partió en casa. Algo invisible, pero real. Como si el aire mismo se volviera más espeso. Mamá intentaba fingir que todo estaba bien. Se ponía más maquillaje, más perfume. Me sonreía demasiado. Pero sus manos temblaban cuando pensaba que yo no la miraba. Él empezó a beber. Primero en silencio, con botellas que escondía en el armario del pasillo. Luego, sin pudor. Venía con sus amigos, hombres con chaquetas de cuero viejas, voces ruidosas, ojos que no miraban, sino que pesaban. Fumaban en la sala. Reían fuerte. El humo se metía por debajo de la puerta de mi cuarto. Siempre que ellos venían, él me mandaba a encerrar. A tu cuarto, y no salgas, decía. Yo obedecía. A veces me quedaba dormida con la ropa puesta, porque no quería salir a buscar el pijama. Una noche me despertó un golpe, una botella, creo, que se cayó. Después, gritos. La voz de mamá. La suya, más alta. Un portazo. Al día siguiente, ella tenía una bufanda aunque no hacía frío. Una vez la golpeó delante de mí. Fue en la cocina. Ella había dicho que no alcanzaba el dinero para más cerveza. Él la empujó contra la nevera. Yo grité. No sabía qué hacer. Y entonces, sin pensarlo, le dije, papá, por favor, basta. Él se detuvo. Se le borró la expresión. Como si esa palabra, papá, lo hubiera desconectado por un segundo. Mamá me abrazó fuerte esa noche. No lloró. Solo dijo gracias con voz apagada. Después de eso, cada vez que la golpeaba, yo gritaba papá, basta. Y casi siempre funcionaba. Era como una llave. Pero me costaba decirlo. Porque yo sabía que él no era mi papá. Nunca lo sería. Decirlo me hacía sentir sucia por dentro. Como si estuviera traicionando a alguien que ya no estaba para defendernos. Él no trabajaba. Pasaba los días tirado en el sofá, con la tele encendida sin sonido. Mamá empezó a trabajar en 2 lugares. Luego en 3. Salía temprano. Volvía tarde. A veces ni la veía. Yo hacía mi tarea sola. Calentaba comida en el microondas. Lavaba mis propios calcetines. Una tarde llegó con la cara hinchada. Le sangraba el labio. Yo la miré y no pregunté. Me limité a sostenerle el hielo contra la boca mientras ella cerraba los ojos. Ese día decidí que me iría de esa casa apenas pudiera. Que nunca volvería. Que él no me ganaría. Pero entonces yo aún era niña. Y las promesas que uno se hace de niña, a veces se olvidan. O se entierran. Hasta que alguien te llama y te dice que ese hombre se está muriendo. Y todo vuelve. Tenía 9 años cuando me dijeron que iba a ir a un campamento. Mamá me lo anunció como si fuera un regalo. Vas a estar unos días en el bosque, con otros niños. Aire puro, juegos, sin televisión. Sonrió, pero sus ojos no se alegraron. Yo asentí.
No dije nada. Ya había aprendido que, en esa casa, no siempre tenías derecho a opinar. Andrei fue quien me llevó. Mamá tenía que trabajar, como siempre. Él encendió el auto sin mirarme. Yo me senté en el asiento trasero, con mi mochila en el regazo, abrazándola como si fuera un salvavidas. En la radio sonaba una canción vieja. Él fumaba con la ventana apenas entreabierta. El humo me daba náuseas. Condujimos en silencio por casi una hora. Yo miraba los árboles pasar, preguntándome si en el campamento habría otros niños que también callaban tanto como yo. De repente, sentí la urgencia. El estómago se me apretó. ¿Podemos parar? Necesito ir al baño. Él gruñó algo. Después, giró bruscamente hacia un camino lateral, y se detuvo frente a una estructura de cemento, gris, sin puertas. Un baño público abandonado, al costado de la carretera. Bajé rápido, sin mirar atrás. El lugar olía a orina y tierra húmeda. Hice lo que tenía que hacer y salí apresurada. Afuera, el auto ya no estaba. Al principio pensé que se había adelantado unos metros, que tal vez necesitaba girar. Caminé un poco. Luego un poco más. Nada. La carretera estaba vacía, los árboles muy quietos. Me senté al borde del camino. Esperé. Pasó una hora. Luego otra. Alguien me hubiera dicho que no llorara. Que él volvería. Pero yo sí lloré. Al principio en silencio, después sin contenerme. No era solo miedo. Era otra cosa. Una sensación espesa en el pecho. Como si todo lo que me habían prometido, seguridad, cuidado, hubiera sido una mentira. Cuando finalmente el auto apareció a lo lejos, yo ya no lloraba. Me había secado la cara con la manga y estaba parada, con la espalda recta. Él bajó la ventanilla, se rió. ¿Te asustaste, eh? Eso te pasa por andar jodiendo con tus cosas. No dije nada. Subí al coche, con la boca apretada. El resto del viaje fue en silencio. En el campamento fingí estar feliz. Sonreí en las fotos. Jugué en los bosques. Pero algo en mí había cambiado. Algo que no podía decir con palabras. Esa fue la primera vez que supe lo que era ser abandonada. No solo físicamente. También emocionalmente. Como si alguien te dijera, tu miedo no importa. Tus lágrimas no valen. Y tú eres nadie. Hay cosas que uno guarda como si fueran piedras, frías, pesadas, siempre ahí, aunque uno aprenda a caminar con ellas en los bolsillos. Esta parte la guardé mucho tiempo. No porque no pudiera contarla, sino porque aún me dolía decirla en voz alta. Como si al nombrarla le diera nueva vida. Fue una noche de otoño. El aire estaba cargado de humedad, y en la casa todo crujía, las puertas, el piso, incluso el silencio. Mamá había llegado tarde, otra vez. Se le notaba el cansancio hasta en las uñas. Él estaba en el sofá, con una botella ya medio vacía. Empezó con una discusión baja, como siempre. Una palabra mal dicha, un gesto fuera de lugar. Después, la voz subió. Él tiró algo, una taza, creo, y el sonido me hizo apretar los puños. Corrí a la cocina. Estaban allí. Ella intentó retroceder, pero él la tomó del brazo. Le gritó algo, no recuerdo qué, y la empujó. Golpeó la mesa con la cadera. Gritó. Yo grité también. Papá, basta. Pero esa vez, no se detuvo. Fue como si la palabra ya no tuviera poder. Como si él hubiera dejado de escucharla. Y entonces lo hice. No lo pensé. Tomé la primera cosa que encontré, una vieja vasija que siempre estaba en la repisa, llena de polvo, y lo golpeé en la cabeza. Con fuerza. No fue un acto valiente. Fue miedo puro. Miedo y rabia y un deseo inmenso de que todo se terminara. Él cayó. No inconsciente, pero aturdido. Mamá se cubría el rostro. Yo solté la vasija. Temblaba. Él me miró. No dijo nada.
Solo me miró. Esa noche dormimos con la puerta trabada. Al día siguiente, él se fue. Volvió días después, como si nada. Pero algo había cambiado. Ya no levantaba la mano. Nos miraba con una especie de resentimiento silencioso. Como si fuéramos las culpables de algo que él no podía nombrar. Poco después, mamá enfermó. No era nada grave al principio. Cansancio, dijeron. Luego algo más. Se fue apagando como una vela sin oxígeno. Murió sin ruido. En casa. Yo tenía 16. Después del funeral, él me echó. Así, sin más. Esta no es tu casa, dijo. Yo sabía que mamá había dejado un testamento. Que esa casa me pertenecía. Pero no peleé. No podía. Solo quería irme. Olvidar. Dejar de tener miedo cada vez que alguien abría una puerta demasiado fuerte. Me fui con una mochila. Dormí en sofás, en casas de amigas. Trabajé. Sobreviví. No volví a pasar por esa calle. Ni una vez. Ni siquiera cuando soñaba con ella. Hasta ahora. Hasta esa llamada. Hasta que alguien me dijo que él, ese hombre que nunca fue mi padre, estaba muriendo. Fui al hospital sin decirle a nadie. No sabía qué esperaba encontrar. Tal vez una disculpa. Tal vez nada. Tal vez solo necesitaba mirarlo a los ojos una vez más y comprobar que el monstruo era, al final, solo un cuerpo vencido. El edificio olía a desinfectante y resignación. Me costó encontrar la habitación. Pregunté en voz baja. Al final, una enfermera me señaló el pasillo con una mirada de esas que ya han visto demasiado. Estaba solo. En una cama gris, rodeado de máquinas que hacían ruidos suaves. Su cara, hundida, apenas un eco de lo que fue. Me costó reconocerlo. Era él, sí. Pero había algo apagado, gastado. Como una foto demasiado vieja. Abrió los ojos. Me miró. No sonrió. Tampoco lloró. Sabía que vendrías, dijo, con una voz casi transparente. No respondí. Me quedé de pie, con las manos en los bolsillos. Sentía las uñas clavarse en las palmas. He pensado mucho, continuó. En vos. En tu madre. En. Todo. Cayó. Tosió. La tos le sacudió el cuerpo. Pensé en el vaso de agua, pero no me moví. Fui un hijo de puta, dijo, finalmente. Las palabras se deshicieron en el aire como si ya no pudieran sostenerse. Sí, contesté. Fue lo único que pude decir. Me miró un largo rato. Como si buscara algo en mí que lo perdonara. Quiero que vuelvas a la casa. Es tuya. Tu madre, ella quería eso. No dije nada. Había aprendido que el silencio a veces vale más que cualquier palabra. Me acerqué a la ventana. Afuera, los árboles se movían apenas. Era un día común. Ni sol ni lluvia. Solo eso, un día más. ¿Podés perdonarme? Preguntó. Volví a mirarlo. Había algo infantil en su rostro. Como si los años se hubieran derretido y quedara solo un niño asustado. Pero yo no era su madre. Ni su redención. Me di media vuelta y salí de la habitación. No cerré la puerta de golpe. Solo la dejé irse sola, como todo lo demás. Al día siguiente me llamaron. Una voz neutra me dijo que había muerto durante la noche. Colgué. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, exhalé largo, profundo. Sentí algo que no era culpa, ni tristeza. Era otra cosa. No alegría. Pero algo parecido.